la única que es por igual a mujeres y a hombres es la sistémica. A todas es más común en mujeres, solo que va variando en algunas 3-1, otras incluso 12-1. Como tal, la de inicio igual es frecuente en afroamericanos, nativos americanos y asiáticos. Y tenemos la persistente y la extendida. En el caso de la persistente, vamos a tener que la inflamación articular es simétrica, tiene afectación principalmente en lo que es tobillos y muñeca, y también los lactantes de fase aguda de la inflamación van a estar elevados los primeros 6 meses. Y esto, entre más elevado esté, pues más número de articulaciones inflamadas. Pero recuerden, no pasa de 4 articulaciones. En el caso que tengamos la extendida, esta ocupa del 30 al 40% de las oligoarticulares. Los pacientes van a ser más o menos entre 4 y 6 años de edad cuando inician la enfermedad, y las articulaciones que se ven afectadas son 4. Ya habíamos dicho, las primeras 6 semanas de inicio es como se clasifica. Sin embargo, se va a considerar extendida y después de 6 meses de la enfermedad se incrementa el número de articulaciones inflamadas. Entonces, esta tiene por predilección que afecte las articulaciones de extremidades inferiores, como puede ser rodilla, tobillo, y a nivel de miembros inferiores, muñeca y dedos. Es frecuente que afecte la cadera y la columna. Los pacientes van a presentar uveitis crónica, sobre todo si tienen anticuerpos antinucleares positivos. Y los anticuerpos antinucleares, aquí más o menos se ha visto que entre un 70 y 80% de los pacientes que tienen estos anticuerpos antinucleares por arriba de 1 a 320 van a tener la oligoarticular persistente, y entre el 80 y 95% van a tener la oligoarticular extendida. Y si se presentan niñas, pues la edad de inicio de la enfermedad es a una edad más temprana que en varones. Luego pasamos a la de inicio poliarticular. Tenemos con factor reumatoide negativo y positivo. En el caso del factor reumatoide negativo, va a presentarse en 2 picos de edad, entre 1 y 4 años y entre 10 y 12 años de edad. Se presenta más en mujeres, poco más de 3 mujeres por cada hombre. También es como una uveitis anterior subaguda, hasta en un 25% de los pacientes. Y aquí va a tener mayor afectación de cadera, hombro, columna cervical e interfalángicas distales. En esta de factor reumatoide negativo podemos tener la fiebre, podemos tener la presencia de fiebre, astenia, retraso en el crecimiento, pérdida de peso y los lactantes de fase aguda de la inflamación elevados. El retraso del crecimiento principalmente está asociado a un déficit de hormona de crecimiento. Y bueno, hasta un 80% de estos pacientes van a tener los antipéptidos ciclourinados positivos. Por lo tanto, puede ser que estos pacientes tengan mayor erosión articular. Los anticuerpos antinucleares, bueno, ya habíamos mencionado, puede ser que estén presentes. Y la del factor reumatoide positivo solo es un 10% de los pacientes de AIJ. Son 12 mujeres por cada hombre. Afortunadamente esta ya se presenta en una infancia tardía de 10 a 13 años. Digo, el tener la enfermedad pues es malo, pero el iniciar a una edad más temprana va a darnos como resultado un confinamiento del paciente pues a una silla de ruedas en algunos casos, ¿sí? Dependiendo la forma de inicio. Aquí no hay como decir, tiene esta, por lo tanto, a tal edad va a estar en una silla de ruedas y se va a deformar. No, o sea, para eso necesitaríamos ser brujos, adivinos y demás. Depende de la forma de inicio, depende de la edad de inicio. Lo más común es que inicien en esta edad de 10 a 13 años, pero por eso podemos tener niños más pequeños, más grandes, ¿no? La inflamación articular es de más de 5 articulaciones, es simétrica, sobre todo pequeñas, y también se pueden ver afectadas las articulaciones. Pero al ser las pequeñas, normalmente son las que se presentan de forma simétrica. Aquí sí va a haber afectación de cadera y hay radiológicos iniciales.
La presencia de uveitis es infrecuente y los anticuerpos antinucleares van a estar presentes en un 50% de los pacientes y los anti-CCP hasta en un 73% de los pacientes. Y bueno, pasamos a la de inicio sistémico o también conocida como enfermedad de Still. Esta solo ocupa alrededor del 10% de las AIJ. Va a afectar igual a niñas y niños, ya lo habíamos mencionado. 2/3 de ellos empiezan con una enfermedad antes de los 5 años y el otro tercio después. Por lo tanto, entre más temprano lo inicien, peor pronóstico. Como pueden ver aquí, las manifestaciones sistémicas van a estar presentes, como es la fiebre, el eritema cutáneo, el fenómeno de Koebner. Entonces, estos pacientes van a tener afectación del estado general, se va a acompañar de fiebre alta, intermitente, y lo común es que haya 2 picos en el día donde tenga el niño la fiebre. Y suele acompañarse esta fiebre del eritema cutáneo hasta en un 90% de los casos. Este eritema se va a distribuir por la cara, el tronco y las extremidades. Y también aparece el fenómeno de Koebner. Si el niño tiene comezón o se rasca, en el trayecto de sus dedos se van a presentar lesiones papulosas y a esto se le llama fenómeno de Koebner. Estos pacientes también van a presentar afectación del sistema retículo endotelial y con esto pues linfoadenopatías generalizadas, esplenomegalia, hepatomegalia en más de la mitad de los enfermos. También van a presentar adenopatías mesentéricas dolorosas que pueden simular a un abdomen agudo, pielocelitis en forma de pericarditis, pleuritis o peritonitis. Entonces, si se dan cuenta, pues también son manifestaciones que pueden estar presentes por otras patologías, por eso es bien importante el diagnóstico diferencial y el descartar otras patologías. A nivel articular, estos pacientes van a tener una poliartritis hasta en un 75% de los casos y las articulaciones pues pueden ver afectadas todas, pero por las que más predilección va a tener esta forma de inicio es la temporomaxilar y la columna cervical. ¿Qué pasó? ¿Se fue la doctora o no se escucha? Sí. Se dejó de escuchar de repente. Oigan, buenas, ¿ya pasó lista? Ya pasó. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctora, ya se otra escucha. vez, doctora. Ok. No sé hoy qué ha pasado. En la clase de 7 me sacó como 3 veces. Bueno, entonces seguimos con la de inicio sistémico. Reactantes de fase aguda de la inflamación elevados, leucocitosis, trombocitosis, hipergamaglobulinemia, es frecuente anemia normo y microcítica. Esta parte se las mencionaron ahí en el curso, que era característico de las enfermedades autoinmunes y que bueno, pues el hecho de no era exactamente que les faltara hierro, sino que es la propia enfermedad. El macrófago va a estar eliminando Entonces, por eso es importante tanto la clínica como los estudios de laboratorio para poder tener un buen diagnóstico y obviamente con esto un mejor tratamiento. El factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares van a ser negativos y esto infortunadamente perjudica al paciente
en el aspecto que cuando van al médico y como estos no están presentes, el factor reumatoide dice, no, pues esto no es de reumatología, este paciente quién sabe qué tiene, y solo le van atendiendo los síntomas como tal, pero pues obviamente no se atiende la patología de fondo. La evolución de estos pacientes de inicio sistémico depende de la forma de evolución. Puede ser monocíclica, policíclica o crónica recurrente. Monocíclica, pues el paciente va a decir, se siente mal, se inflama, pero después de X tiempo baja el proceso inflamatorio y ya, hasta ahí. Policíclica, bueno, el paciente a lo mejor ubica épocas del año o situaciones en las que se puede activar como tal la enfermedad, pero remite por sí sola. Y en la crónica recurrente no, el paciente está inflamado constantemente y está inflamado constantemente. Entonces va a tener peor pronóstico si tienen una evolución crónico recurrente. Va a un 50% que tengan monocíclica o policíclica y un 50% crónico recurrente. Y lo que se ha visto es que cuando tienen esta forma de evolución monocíclica o policíclica, la enfermedad remite entre 2 y 6 años de iniciada la enfermedad y a veces hasta años después, no sé, ya cuando tienen 30 años, 25 años, se puede otra vez presentar la inflamación articular y el paciente, pues ya que le empiezan a hacer su historia clínica, resulta que comenta que cuando era niño sí tuvo una inflamación, pero que le dieron un tecito mágico y que lo curaron, o que fue con el doctor no sé quién y lo curaron, o con el brujo no sé quién y lo curaron, pero no lo curaron. Estas enfermedades no tienen cura, simplemente es la forma de evolución, que ellas por sí solas llegan a remitir. Y pues con esa idea terminan como tratando de hacer varias cosas para encontrar quién ahora los vuelva a curar, pero realmente no los curaron, es la forma o la historia natural de la enfermedad. Los que tienen una forma crónico recurrente, en un 33% de estos pacientes van a desarrollar una artritis destructiva y con esto pues alteraciones locales o generales del crecimiento. Vamos a tener igual deficiencia de hormona de crecimiento y el peor pronóstico lo van a tener aquellos pacientes que inicien antes de los 5 años y que presenten alteraciones radiológicas precoces y también que cursen con pericarditis o trombocitis. Entonces, estos pacientes sí van a tener peor pronóstico, los de la otra forma de evolución, monocíclica o policíclica, incluso mejoran. También, bueno, aquí ya tienen ustedes el tratamiento. A simple vista, ¿qué diferencias notan ustedes con la del adulto? ¿Algún voluntario? La duración, ¿Cuál duración? la ¿De qué? cantidad de fármacos, ¿no? Pues de hecho aquí no les dicen las dosis, ¿o sí? Pues que prácticamente aquí solo está manejando AINES y metrotexato. Y en la del adulto había terapia combinada con cloroquina, hidroxicloroquina y otros, ¿no? Y prednisona. Ok. Más o menos, por ahí va. Igual se tiene que evaluar qué tan activa está la enfermedad. Entonces, si es leve, el tratamiento es AINES y esteroides intraarticulares. Si recuerdan, ¿o ven aquí metrotexate? No. En artritis reumatoide, ¿lleva o no lleva metrotexate en un inicio? Aunque sea leve. Sí lleva. Sí lleva, esa es una de las grandes diferencias, o sea, no es de que, ya le diagnosticaron, luego a darle su metrotexate, no. Pues la característica principal, ya vimos, hay diferentes formas de inicio, unas van a tener varias articulaciones inflamadas, otras muy poquitas, de hecho la oligoarticular la mayoría de las veces inicia con una articulación, pero bueno, si ya tiene la clasificación, aún así no se pasa directamente al metrotexate.
Si la actividad es moderada o intensa o incluso hay características de alto riesgo, sí se dan estos dos, AINES y esteroides intraarticulares y metrotexate. Pero si es leve, simplemente con AINES y con los esteroides es suficiente, ¿sí? Se va a evaluar igual que en la anterior, si recuerdan, la hepatotoxicidad o, bueno, la toxicidad de cada uno de los medicamentos para saber, y también se evalúa si la actividad de la enfermedad ha disminuido o ha incrementado. Entonces, en el caso de que tengamos una de alto riesgo o moderada, igual se va a evaluar entre 2 y 3 meses. Si esta no hubiera o no tuviera mejoría o incluso estuviera peor, ya se inicia un tratamiento biológico. En el caso de la de actividad leve, si esta también no mejorara, se incrementa el metrotexate. Si a los 3 meses se vuelve a evaluar y esto no ha sido suficiente, se añade ya el tratamiento biológico. ¿Qué mencionamos que es importante antes de iniciar un tratamiento biológico? ¿Qué se tiene que descartar? La tuberculosis. Ok, Tuberculosis. ¿cómo se hace? Con el PPD y la radio. Bueno, la RX de tórax. Radiografía de tórax. Y no es porque lo diga su compañero o lo diga yo. Salió un artículo en el New England donde viene esos dos métodos que se tienen que hacer simultáneos para este descarte y poder iniciar con el tratamiento biológico. Entonces, si ya estamos en el tratamiento biológico y aún así no se notan suficientes cambios, entonces lo que se da es otro biológico, se cambia el biológico. Entonces, más o menos este es el algoritmo que se utiliza en una artritis reumatoide idiopática, una artritis idiopática juvenil, el término correcto. Entonces, la actividad de la enfermedad igual van a tener varias pruebas especiales para niños, porque habrá, la mayoría de las veces los padres te tendrán que contestar las pruebas o los instrumentos, si ya están de 13 años o más, pues sí, el niño como tal, pero además de estas pruebas, pues es el criterio y la experiencia del reumatólogo pediatra y los estudios de laboratorio. Entonces, vamos a decir que tiene una actividad moderada a intensa o características de riesgo si el factor reumatoide y la anti-CCP son positivos y están a títulos elevados. Si hay erosiones óseas, si hay estrechamiento del espacio articular, si hay afectación de la cadera o del cuello. Y el protocolo, que es el consenso, menciona que puedes tener estas tres formas. Entonces, una, que hagas un refuerzo, tienes el AINE más el FAME, no el biológico, y los esteroides intraarticulares. Intraarticulares van a ser opcionales. Una combinación temprana es el FARME, no biológico, más el FARME biológico, igual los esteroides intraarticulares son opcionales. Si recuerdan, los efectos adversos de los esteroides, pues es la osteoporosis, la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Entonces, por eso es que son opcionales y son a criterio del reumatólogo pediatra porque tiene, pues, salvar la articulación, salvar, pues, en algunos casos incluso la vida del paciente o, pues, la presencia de todos estos efectos adversos. Mencionábamos también que lo que más se utiliza son prednisona. Entonces, la dexametasona y betametasona, ustedes pueden leer, viene un capítulo para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes y les habla bastante bien de lo que son los esteroides. Entonces, dexametasona y betametasona son fluorados. Entonces, es difícil hacer una evaluación de la cantidad de medicamento acumulado en el organismo. Entonces, con la prednisona es mucho más fácil, con estos no. Y pues son diabetogénicos y la osteoporosis pues se va a presentar mucho más rápido que con el uso de prednisona. Por eso es que no se utilizan.
y en algunos casos solo usan un fármaco biológico. En este caso es el farme biológico, los esteroides intraarticulares, otra vez de forma opcional. Entonces, todo esto va a depender de la actividad de la enfermedad. Y la evaluación es al principio cada 2 meses, después a lo mejor de 2 a 3 meses y así sucesivamente. Entonces, es muy amplio. Lo importante aquí es, pues si ustedes encuentran un paciente de este tipo, remitirlo al reumatólogo pediatra, porque, bueno, aunque están estas guías, pues es muy difícil el tratamiento de estos niños. Les digo, tiene que ver mucho el criterio y la experiencia del reumatólogo pediatra, incluso para hacer las infiltraciones, no nada más es así. Lo ideal es que utilicen una ecografía para saber exactamente dónde colocar el medicamento y demás, porque si recuerdan el tema de reparación, los esteroides intraarticulares, en general, los esteroides van a retrasar el proceso de reparación, entonces lo van a alterar y pues esto le va a afectar al niño. Aquí tienen imágenes de una artritis de pequeñas articulaciones. Estamos hablando de una artritis idiopática juvenil de inicio poliarticular. En esta ven el rash, sí ven el cambio de coloración, entonces mencionábamos en la de inicio sistémico la afectación cutánea o en la presencia de eritema, pues es algo característico junto con la fiebre. Aquí notan el rash. Obviamente este ya es adulto. Otra característica son dedos fusiformes, por ahí alguien tiene su micrófono abierto, y esta coloración o pigmentación sobre el dorso de las manos, pues es característica. Vean aquí la sinovitis bilateral en muñecas. La iridociclitis. Vean aquí, esta es una niña con artritis idiopática juvenil y pues por eso es importante, veíamos en la oligoarticular y en la de factor reumatoide negativo la visita con el oftalmólogo. Entonces, en las otras formas de inicio, a lo mejor pues lo normal, ¿no? Una vez al año, pero la verdad hay muchas personas que ni siquiera van esas ocasiones, pero en ellas sí 1 o 2 veces al año estas 2 formas de inicio porque puede haber esta afectación. Aquí ya es una niña con las secuelas. Tenemos como tal sinovitis en rodillas. Por la postura pueden notar ustedes la coxitis bilateral. Ella también tiene fusión de los carpos. También pueden ver el Cushing de esta niña. Probablemente también tiene afectación temporomandibular. Incluso sus hombros también tienen una postura diferente, entonces probablemente ahí tiene afectación. Los retrasos del crecimiento que mencionábamos, este niño mide 1,10 m, como pueden ver aquí, ya les dice, tiene 10 años, lo ideal está en 1,40 m, creo que de 1,30 a 1,50 m, según la cartilla de vacunación del Seguro Social. Entonces este niño, si lo tomamos de 1,40 m, tenemos un retraso de 30 centímetros. Entonces, entre más pequeño inicia la enfermedad, sea el niño y inicia la enfermedad, pues más alteraciones va a tener. Entonces, aquí también pueden ver la sinovitis en el carpo, pero sobre todo el retraso de la estatura. No todos los niños van a tener este retraso, recuerden, depende de la forma de inicio, y les vuelvo a repetir, no se trata de como hacer presagios o decir, ya esto va a ser así, ya está. No se sabe exactamente, depende de la forma de inicio, depende de las condiciones del paciente, de la edad de inicio, entonces no podemos generalizar. Aquí tienen una alteración del crecimiento a nivel local, que puede ser la micrognatia o la braquidactilia. En este caso, bueno, tenemos la micrognatia, por lo cual, pues vamos a tener un hundimiento de la barbilla, que nos va a dar esta imagen. Bueno, aquí ya les dice un sobrenombre. De hecho, estos niños muchas veces ya no quieren ir a la escuela y demás por el bullying que les realizan sus compañeros.
Y pues de adultos, incluso esta situación provoca que ya no tengan el cierre labial. Por eso es importante pues evaluar al niño, cuidar del niño, en general de todos los niños, pero con estas patologías para saber si no hay articulaciones inflamadas que necesiten tratamiento, si no hay alteraciones visuales, si tiene una buena relación tanto con la familia, con sus compañeros, si hace su actividad física, si practica algún deporte, si está llevando su tratamiento, si se está haciendo sus análisis para evaluar la actividad de la enfermedad o la toxicidad de los fármacos. Todo es importante. En un niño se tiene que realizar una hora diaria de ejercicio, de actividad física, y en ellos no es menos. Obviamente, si está muy activa la enfermedad, pues tendrá que hacer un poco menos, pero sí, en cuanto esté mejor, reanudar y retomar esta actividad física. Si no la puede hacer la hora completa o seguida, es dividirla en varias veces en el día, pero sí es importante que haga actividad física. Vean aquí, tenemos una oligoarticular, tenemos el miembro inferior derecho con una sinovitis en rodilla, incluso también en tobillo, pueden ver, está más larga esa extremidad, por lo cual vamos a tener dismetría pélvica, escoliosis, y pues este niño, a lo mejor de 20 años, tal vez un poco más, va a tener desgaste articular por la escoliosis, va a tener osteoporosis por el tratamiento farmacológico. Entonces, se tiene que dar tratamiento a todo lo que tenga. Obviamente es disminuir el proceso inflamatorio, pero a su vez también, si presenta esta dismetría, el mandarlo a ortopedia para una plantilla o lo que necesite para nivelar esta dismetría y obviamente a que no se presente como tal la escoliosis. Aquí ya es un adulto, vean cómo cuesta o cómo ya ella no puede hacer ese cierre labial por la micrognatia. Ella, de hecho, ya está en silla de ruedas por acortamiento de las 4 extremidades. Entonces mencionábamos alteraciones del crecimiento locales y sistémicas. Aquí tenemos una fusión de las interapoficiarias. Vean, ya aparece un solo hueso. Vean cómo sí están los espacios articulares de los cuerpos vertebrales, pero en las interapoficiarias ya están fusionadas. Esta es una radiografía de un paciente de 4 años de edad con coxitis. ¿Cuál sería el tratamiento para este paciente? Pues es que ya sería como moderado o grave, ¿no? Ya, y tiene un mal pronóstico. Entonces, bueno, ¿Qué le haría? pues una de las 3 que decía que solo la terapia biológica, la combinación o el refuerzo. ¿Nada más? No, pues igual cirugía, ¿no? Ok, eso es algo muy importante, tener, recuerden, aquí no nada más es el reumatólogo, pediatra lo ve y ya, al igual que en artritis reumatoide, pues se tiene que apoyar del ortopedista, del cirujano, del cardiólogo, del neumólogo, del problema que tenga, porque obviamente el especialista en esa área, pues es el experto en dar el tratamiento. Entonces, como tal, para la enfermedad, pues va a ser el reumatólogo pediatra. Pero para estas situaciones, pues es la opinión y la experiencia, el criterio que tenga el cirujano. Entonces, una cirugía, ¿qué dicen? Una prótesis. ¿Qué problemas va a tener esta prótesis? ¿Qué problemas le va a dar al niño? Creo que es que se desgastan, ¿no? Tienen como un tiempo de vida y llega un punto en el que ya no se puede cambiar la prótesis. Entonces. No, y aparte de la edad que El tiene. tamaño, ¿no? Porque si es un niño, su prótesis va a ser de acuerdo a su tamaño y cuando crezca este niño, pues la prótesis ya no va a ser adecuada. Ok, y tenemos un número reducido de cambios de prótesis, ¿no? Máximo, ¿cuántas se pueden cambiar? ¿Cuántas veces? 2 creo sería lo máximo, pero no es muy recomendable porque ya no
tienen un buen movimiento, pero lo recomendable sería solamente una vez. Ok, pero pues este es un niño y está en crecimiento, entonces la que le pongan ahorita, a lo mejor en 3, 4 años, 5 años ya no le va a servir. En un adulto, pues sí nos podemos guiar por eso, ¿no? Y que la cuide bien y que use su bastón y todo lo que quieran para que no tenga tanto problema con ella, pero en un adulto pues tenemos el crecimiento, perdón, en un niño tenemos el crecimiento. Entonces, ¿no han llevado esa materia todavía? Hay prótesis especiales donde se pueden ir alargando, o sea, la intervención quirúrgica no es de que le hagan el recambio de la prótesis, sino de que le hagan un alargamiento de esta, ya tienen un sistema. Y bueno, aunque se tengan la posibilidad de algunos recambios, no en todos los pacientes se podrá hacer. ¿Por qué? Porque va a depender del daño que haya tenido. Entonces, les mencionaba, es el criterio y la experiencia, en este caso, del ortopedista, del cirujano, para hacer este recambio, porque habrá que a lo mejor sea una prótesis más larga, más corta, dependiendo de cómo esté el hueso del paciente. Entonces, por la propia enfermedad, pues vamos a tener osteoporosis, por el uso de medicamentos, osteoporosis. Entonces, probablemente también si necesiten una prótesis, estos pacientes lo tengan que tener mucho mayor cuidado que un adulto. Y pues al final son niños, ¿no? Entonces tienen que hacer varias actividades y es importante no alejarlas de las actividades del juego y demás. Aquí tienen ustedes fusión del hueso del tarso y de las articulaciones mediotarsianas y tarso-metatarsianas, vean. Ya aquí todo esto se ve un solo hueso, literal. Pueden ver la inflamación. También, si me acerco, yo creo hasta la osteoporosis la pueden ver, osteopenia. Entonces, lo que veíamos en la del adulto con esta fusión y demás, inflamación, pues un túnel del tarso, una marcha en este patch. La propia fusión, pues va a hacer que ya la musculatura no haga su trabajo, el músculo que no se utiliza se atrofia y así sucesivamente. Entonces, estos niños, pues en algunos casos terminan confinados en una silla de ruedas, otros no, otros a lo mejor llegan a una edad adulta y tú los ves y ni siquiera te das cuenta que tienen la enfermedad, o por ejemplo, en este caso que tienen una braquidactilia, pues verán el dedo anular está mucho más pequeño, pero pues a lo mejor si no eres muy observador ni en cuenta, entonces este paciente con artritis idiopática juvenil ya en una edad adulta puede ser que sea uno de los problemas o secuelas de su artritis idiopática juvenil, pero no pase a mayores. En este caso, bueno, aparte de la braquidactilia, si pueden ver la osteoporosis yuxtaarticular y también tenemos una fusión de los carpos. De hecho, pues ya los dos están fusionados, pero se nota más en el lado derecho. ¿Sí ven la osteoporosis yuxtaarticular? Y aquí la braquidactilia. Entonces, alteraciones del... ¿La osteoporosis yuxtaarticular solo se presentaría en pacientes adultos en donde la enfermedad ya tiene muchos años de evolución o desde los niños se puede presentar? Como tal es causa de la enfermedad. Entonces, para que sea por la enfermedad necesita un tiempo de evolución. Igual en adultos, o sea, en artritis reumatoide también se va a presentar esta por la enfermedad. Entonces, en niños y en adultos, esta osteoporosis yuxtaarticular es por la enfermedad, por un lado, entonces, por lo tanto, no se va a presentar al instante de que tenga la enfermedad. Y si recuerdan, en artritis reumatoide les mencioné que hay estudios que mencionan que a veces hasta después de 10 años de que iniciaron los cambios o las alteraciones a nivel del sistema inmunológico, después de 10 años es que se presenta como tal la inflamación, pero esto es más tiempo de actividad de la enfermedad y obviamente entre más actividad de la enfermedad tenga, mayor uso de corticosteroides, por lo tanto, o sea, que tu paciente tenga 1 año y ya lo quieras ver con esta osteoporosis es imposible. Que tu paciente tenga 10 años, puede ser con la enfermedad, puede ser que unos sí tengan y otros no, porque depende qué tipo tiene, depende qué tan activa ha estado esa patología, ¿no? Si ha sido crónica recurrente o
o no. Entonces es por la propia enfermedad y por el uso de medicamentos. Entonces, aquí lo que sí se van a encontrar es pacientes a lo mejor de 30 años de edad con osteoporosis. Vamos a ver el tema de osteoporosis y bueno, tenemos la osteoporosis senil y la osteoporosis posmenopáusica, que se consideran osteoporosis primarias, pero también tenemos osteoporosis secundaria a medicamentos como son los glucocorticoides, secundaria a enfermedades autoinmunes. Entonces, en este caso, pues esta osteoporosis es secundaria a la enfermedad y a los medicamentos. Y bueno, eso es todo sobre artritis idiopática juvenil. El día miércoles iniciaríamos con espondilitis anquilosante. ¿Dudas, preguntas? Sí, yo tengo una duda, doctora. De la clasificación, ve que la oligoarticular es persistente y extendida, pero dice que la extendida es mayor a 4 articulaciones antes de los 6 meses, pero la poliarticular es de 5 o más articulaciones. Entonces, ¿ahí cómo es la diferencia entre una oligoarticular extendida y una poliarticular? De hecho, se los comenté, les dije, está medio enredado, pero les dice, o sea, los primeros 6 semanas es cuando haces tu clasificación. ¿Hasta ahí sí estamos claros? Sí, creo que se trabó y no, como que se iba trabando y no lo escuché bien. Ok, bueno, quedamos. En las primeras 6 semanas se va a hacer la clasificación de las formas de inicio. Entonces, si en esas primeras 6 semanas tienes solo inflamadas 4 articulaciones, ¿estás de acuerdo que es oligoarticular? Sí. Y ahora, si algunos, de hecho, todavía no hay consenso de todos los reumatólogos pediatras en decir que es una oligoarticular extendida. Para algunos otros dicen, no, esto es una poliarticular. Pero si nos apegamos a lo que son los criterios, esas primeras 6 semanas se clasifica. Ya que está clasificada, ya no las puedes mover del lugar que digas, esta oligoarticular ahora se volvió poliarticular, sino que lo que hacen es darle el término o el apellido extendida porque se extendieron a la inflamación a otras articulaciones. Pero esa inflamación se dio después de tus 6 semanas de que hiciste tu clasificación, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con la extendida, en que tienes más articulaciones, más de 4 articulaciones, pero después de esas 6 semanas de inicio, ¿sí? Entonces... Sí. Bueno, sí, ya lo entendí, gracias, doctora. Algunos tienen la extensión tras 4 o 6 años de que tienen la enfermedad y algunos otros después de 6 meses de la enfermedad. Entonces, para fines prácticos, ya hizo la clasificación se hace en las primeras 6 semanas. Si después de esas 6 semanas te aparecen más articulaciones inflamadas, le vas a llamar oligoarticular extendida. Si ya no hay más, es oligoarticular persistente. Y para que sea poliarticular es porque en esas primeras 6 semanas tienes, ¿dónde está la poli? Tienes las más de 4 articulaciones, de 5 en adelante de articulaciones. Eso por un lado, y por otro, por las articulaciones a las que se tiene mayor predilección. Pero bueno, para fines prácticos es tomar en cuenta esos tiempos de clasificación. ¿Alguna otra? ¿No? Sí, yo tengo una Creo duda. que no, doctor. Bueno, a ver, ¿te escuchamos? Igual había comentado que en la única que era la incidencia igual en hombres y en mujeres era en la sistémica,
pero en la tabla de epidemiología que nos mostró, me parece que en la entesitis decía que era mayor en hombres. No sé si estoy mal. Pero eso no se contradice con la de que la única que es igual es hombres y mujeres es la sistémica, ¿o sí? No. Solo me preguntaba si es posible, o sea, si ahí es mayor la incidencia en hombres. Vamos a ver el siguiente tema, que es espondilitis anquilosante. Entonces, ahí vas a notar las diferencias, porque en general las espondiloartropatías son más comunes en hombres. Entonces, con eso se te va a quedar un poco más claro. Okay, pero dependiendo la corte que tengan, es como la prevalencia o la incidencia de cualquier forma de inicio. Por eso les decían, no se estresen con los porcentajes y eso, porque cambia dependiendo la corte. Entonces, por eso te vas a encontrar algunas bibliografías que te dicen unas, otras que te dicen otras, pero en general es casi siempre más en mujeres que en hombres, exceptuando la sistémica, que sí es más común, que es por igual. Y la artritis con entesitis, pues más que nada es en la tablita esta que menciona el hilar, también menciona más a las mujeres que a los hombres, pero si se dieron cuenta yo ya no les di clasificación de esta parte. Entonces nada más lo importante aquí es que ustedes reconozcan una artritis idiopática, no importando qué forma de inicio, y que la remitan con el reumatólogo. Y pues ya, o sea, si ven es partes como enredado, y pues aparte de eso, el tratamiento farmacológico es diferente con la del adulto. Algunos pues incluso tienen que ser muy agresivos, entonces, no sé, la idea de que tomen este curso es conocer como las características principales, las complicaciones, pero ya para el diagnóstico y tratamiento, forzosamente lo ideal es que lo haga el reumatólogo pediatra. De hecho, si les llega a un reumatólogo un paciente menor de 18 años y pues tiene las características de una patología como estas, lo remiten con el reumatólogo pediatra para que pues ya él la clasifique y dé su tratamiento. No, por lo regular nunca se lo van a quedar porque les digo, es complicado. Y por eso en esta última reunión, consenso del 2019, pues mencionaban los de 17 y 18 años quedan como volando. ¿Qué pasa? ¿Los ve el adulto, el reumatólogo o el reumatólogo pediatra? Y pues bueno, según este consenso se recomienda que sea todavía el reumatólogo pediatra. Entonces lean su título, chicos, lean también ya espondilitis anquilosante. Y nos vemos por aquí el día miércoles. Que tengan una excelente tarde. Gracias, doctora, igualmente. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, igualmente. Gracias. Bueno, ahí hay una pregunta. Recuerden, de 2 a 3 meses se tiene que evaluar. Entonces, con las radiografías, con los exámenes de laboratorio, y pues se tiene que ir evaluando la toxicidad de los fármacos y demás. La pregunta de María Celis. Nos vemos el miércoles. Adiós. Hasta el miércoles, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.